Bienvenido a Código Trading. Soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la libertad financiera. ¡Empecemos! En esta lección te voy a explicar qué son las plataformas de trading, cuál es la que utilizaremos para operar en vivo y también cuál utilizaremos para simular y hacer backtests. Las plataformas de trading son la herramienta de trabajo fundamental de cualquier trader que opera en los mercados financieros a través de Internet. Las plataformas son un software especialmente diseñado para poder analizar el mercado financiero, recibir los precios de los instrumentos financieros disponibles para invertir y también sirven para abrir y cerrar posiciones según las decisiones del trader. La mayor parte de los traders utilizan plataformas que le proporcionan su propio broker online de forma gratuita y otros traders optan por utilizar alguna plataforma de pago que les ofrece alguna característica más especializada que necesitan para su operativa. Me gustaría diferenciar entre plataformas que permiten operar con el mercado en vivo y plataformas que son únicamente especializadas para hacer simulación y backtest. Empiezo hablando de las plataformas para simular. Una plataforma para simular es un software especialmente diseñado para poder analizar el mercado financiero en el pasado, recibir los precios de los instrumentos financieros disponibles para probar estrategias y hacer backtest. El simulador permite acelerar muchísimo el proceso de aprendizaje y esta es la principal ventaja, ya que para lograr lo mismo en una cuenta demo necesitas mucho más tiempo. Por ejemplo, puedes ponerte a operar una estrategia a la temporalidad de H4, que en real te da una media de 6 o 7 operaciones por semana, y en el simulador operar 2 años seguidos en un par de horas. Si quisieras practicar lo mismo en cuenta demo, necesitarías 2 años en esta temporalidad. A continuación, puedes exportar los datos y la simulación se convierte en un backtest. Desde mi punto de vista, es la mejor forma de hacer backtest, ya que es mucho más parecido a la realidad, porque no ves ninguna de las velas que vendrá en el futuro, y es mucho más didáctico, ya que lo haces operando en vivo. Lógicamente, en temporalidades como M1 y M5 no es tan grande la diferencia, y si tu intención es bajar a esas temporalidades, puedes ahorrarte el simulador y operar con una cuenta demo. En estas temporalidades tan cortas es muy importante que tengas en cuenta en el backtest el spread y la comisión, porque como más pequeña es la temporalidad, más afecta a la estrategia. Existen infinidad de simuladores de bolsa y es importante distinguir entre los que están diseñados especialmente para utilizarlos con el mercado en vivo y los que están pensados para estudiar el pasado, que son a los que yo me voy refiriendo en este apartado, ya que las plataformas de trading que he hablado al principio todas cubren la parte de cuenta demo, donde permiten simular en vivo. Por lo tanto, un simulador de bolsa en vivo y una cuenta demo se puede decir que es lo mismo. La plataforma que utilizo yo para simular y hacer backtest es el Forex Tester. Es un programa especializado en simulación, mucho más avanzado, y si quieres convertirte en un profesional, te lo recomiendo. El programa tiene una versión gratuita muy limitada y una versión de pago que cuesta ahora mismo $299. Si realmente te quieres dedicar a esto, te recomiendo la inversión, ya que se amortiza muy rápido. Además, no tiene cuotas mensuales ni anuales, consiste en un solo pago y yo hace más de 7 años que lo utilizo y siempre me ha ido perfecto. El Forex Tester, juntamente con el MetaTrader, cubre todo lo que yo necesito, ya que Forex Tester, aparte de utilizarlo para simular,
también lo utilizo para hacer los backtests. Cuando termine las 30 lecciones, grabaré algún vídeo donde podréis ver la plataforma Forex Tester mientras yo estoy simulando en vivo con mi estrategia. He hablado con Forex Tester para ver si podían hacer un precio especial a mis alumnos y he conseguido un buen descuento. En la web de Forex Tester el software de simulación cuesta $299 y en el link especial para alumnos de Código Trading que tenéis en esta descripción sale por $269 en este momento. Si queréis más información sobre Forex Tester, lo queréis probar en su versión gratuita o comprar, pulsad el link y ahí encontraréis todo lo que necesitáis. Ahora os voy a explicar las plataformas para operar en vivo. Algunas de ellas también tienen la opción de hacer simulación o backtest. A los traders que están empezando, les recomiendo usar plataformas de trading como MetaTrader, Sirix o plataformas propias de algún broker. Para traders más experimentados, MetaTrader sigue siendo una buena opción. O si no, plataformas más específicas como ProRealTime, Visual Chart, NinjaTrader, MetaStocks o L2, por ejemplo. Ahora te preguntarás cuál es la mejor de ellas. Pero cada plataforma tiene sus características, sus ventajas e inconvenientes. Entonces, lo que sucede es que la mejor plataforma para ti puede no serlo para otro trader, con un perfil diferente al tuyo. Ya sé que te acabo de marear con muchos nombres, y como me gustan las cosas simples, en esta lección te voy a explicar la plataforma que utilizo yo como trader, que es la misma que utilizo en el curso. La plataforma que utilizo, como ya he dicho anteriormente, es el MetaTrader. La utilizo tanto en cuenta demo para probar nuevas estrategias como para operar con cuenta real. Actualmente es la plataforma de trading más utilizada a nivel mundial. Su uso se ha extendido tanto porque muchos brokers han adquirido la licencia de estos softwares y la ofrecen de forma gratuita a sus clientes. MetaTrader es una plataforma institucional para comerciar, realizar análisis técnico, usar sistemas de comercio automático, robots comerciales y copiar las operaciones comerciales de otros traders. Con MetaTrader puedes comerciar en el mercado de divisas Forex, la bolsa de valores, así como en futuros como las criptomonedas y contratos por diferencia, CFDs, y todo de forma simultánea. Pero esto depende del broker con el que trabajes. Hablaré de los brokers en la próxima lección. La potente capacidad analítica es otro de los rasgos distintivos de la plataforma. Se pueden abrir de forma simultánea hasta 100 gráficos con cotizaciones de acciones y divisas. Los 21 periodos temporales de los que dispone permiten estudiar detalladamente cada uno de ellos y percibir a tiempo los movimientos del precio. También dispone de 80 indicadores técnicos e instrumentos analíticos, que constituyen un apoyo significativo a la hora de analizar el mercado. Como complemento a los recursos estándares, es posible descargar miles de indicadores gratuitamente en la biblioteca que hay en la web de MetaTrader, comprar o adquirir en el mercado y realizar encargos a programadores freelance con el lenguaje MQL5. También se puede incluso escribir de forma autónoma el indicador que se necesite. Aparte de esto, también tiene potentes funciones de trading algorítmico, donde probar robots comerciales o asesores expertos. Pero en nuestro caso, ni la parte relacionada con los indicadores ni la de los robots es la que nos interesa de esta plataforma. Otra función que ofrece es la opción de hacer simulación, pero para ello es necesario instalar un asesor experto. En la propia web de MetaTrader hay multitud de simuladores que se pueden descargar de forma gratuita.
De todos modos, yo no he encontrado ningún simulador gratuito que satisfaga mis necesidades a la hora de simular y backtestear. Los que realmente pueden competir con Forex Tester también son de pago. Si quieres más información sobre MetaTrader, tienes el link en la descripción del vídeo, al igual que si quieres más información sobre Forex Tester. Si te ha gustado, dale a suscribir. Si te ha encantado, dale a compartir. Si te ha cautivado, visita códigotrading.com. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo.